es impedancia total, lo que hemos encontrado la semana pasada, y lo que nos interesa es la parte de agregarle o operar ley de Ohm, en este caso operar divisiones, operar multiplicaciones, lo cual ya lo venimos trabajando también, que quiere decir que al final tiene que tener todo en coordenadas polares para que sea mucho más fácil. Entonces vamos a empezar, voy a colocar en este caso dos resistencias, de esta forma, la vamos a llevar a un valor bajo, 500 y un K. 500 ohms. Listo, necesitamos una fuente. Aquí la fuente ya habíamos dicho que cambia. Hoy tenemos que buscar las que dicen AC, corriente alterna. Listo, tenemos esto. Aquí le vamos a poner cualquier valor posible. En este caso la vamos a mantener de 20 voltios y una frecuencia de 100 Hz. Ahí me lo va a indicar. ¿Qué falta? Vamos a agregar, perdón, pasivos aquí. Vamos a agregar un capacitor. Vamos a dejar, en este caso en paralelo, de la de un K. Y vamos a agregar una bobina que va a quedar en serie con la de un K, de esta forma. Capacitor lo vamos a dejar a un micro y la bobina lo vamos a cambiar a 50 Henry. Perdón. La fuente va a quedar en paralelo de la de R1. De esta forma. Listo. Vaya. Tenemos hecho 500, un K, un micro, 50, 20. Estamos con los datos. Me lo voy a llevar. Tengo el ejercicio de la semana pasada para tomar las fórmulas, para no estarlas digitando completamente. Entonces vamos a empezar acá. Va a ser el ejercicio 1. Encontrar en este caso corriente total. Bueno, empezamos en orden. Resistencia, impedancia total, perdón. Impedancia total, corriente total. Es lo que nos va a pedir. La corriente alterna sería una I minúscula. Cuando nosotros estamos haciendo análisis en DC, todas las variables me las va dando en mayúscula. Cuando nosotros estamos en AC, todas las variables son minúsculas. A excepción de reactancias y impedancia, que esas sí son mayúsculas. De ahí voltaje sería una V minúscula y corriente una I minúscula. Muchas acostumbran poner la T de total, pero esto crea el problema que la podemos como confundir con la corriente en función del tiempo. Entonces ahí la vamos a dejar en mayúscula. Corriente total. Para no encontrar eso. Pegamos el circuito y listo. Vaya, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Alguien se acuerda? Cuando estábamos sacando impedancia total, porque para encontrar corriente total tengo que encontrar primero la resistencia total, es decir, la impedancia total de ese circuito. ¿Qué era lo primero que hacíamos allá en, perdón, allá en análisis de C? ¿Qué es lo primero que yo hacía para resolver este tipo de ejercicios? ¿Alguien se acuerda? Perdón, Jennifer está grabando. Estoy grabando. Gracias. ¿Alguien se acuerda qué es lo primero que tengo que hacer en ese tipo de circuitos? Imagínense que todas son resistencias y tengo una fuente de 20 voltios. ¿Qué es lo primero que usted hubiera hecho? Buscar cómo podemos operalizarlo o cuál sería más fácil para encontrar la resistencia total. La resistencia total. Entonces ahí definimos que lo primero que tengo que hacer, si estoy en AC también, sería encontrar la impedancia total. Es decir, no me interesa la fuente.
yo estaría, ok, ¿qué es más fácil? Pues estos dos en paralelo, después me queda en serie esto y después eso me queda en paralelo de esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero antes de eso tengo otro concepto que se llama reactancia, perdón, tanto inductiva como capacitiva. Tengo que encontrar su oposición al flujo de corriente alterna. Vaya, en este caso pues tengo que cambiar eso, tengo que pasar la inductancia, la inductancia a una reactancia inductiva, a su equivalente en oposición a corriente. Entonces lo que tengo que hacer es ocupar la formulita de 2pi por la frecuencia por el valor de la bobina o de la inductancia o del inductor y vamos a sustituir. Vaya, en este caso empezamos. Quiero ver XL, perdón, XL va a ser igual a 2pi por la frecuencia. En este caso la frecuencia me la va a dar la fuente, serían 100 Hz, 100 Hz por el valor de la bobina, que son 50 Henry. Y todo eso pues sería J, ¿verdad? Entonces, ahí le vamos a poner la J minúscula. ¿Alguien me ayuda con el dato? 31.42 kilos. 31.42 kilo ohm. Gracias. Creo que aquí lo vamos a hacer más pequeño. Y ocuparíamos también la fórmula de 1 sobre 2 pi por la frecuencia, por la capacitancia, que la tengo acá. Vamos a ocupar esta también para poder determinar la reactancia capacitiva. Entonces aquí cambiamos, sería 100 y aquí solamente un micro. ¿Me ayudan con el dato? Sería menos J y aquí J, ¿verdad? Uno punto 59 kilos. Kilo ohms. Perfecto, gracias. Confirmen los demás. ¿Estamos bien? Entonces nosotros sabemos que aquí hay un valor de 31.42 y aquí de 1.59. Bueno, vamos a empezar entonces a determinar el primer paralelo, que sería C1 y R2, o en este caso sería ya XC y R2. Entonces vamos a decir, lo primero que voy a hacer es una impedancia equivalente 1 que va a ser igual al paralelo de XC con R2. Y eso se trabajaba pues con la formulita que la tenemos acá. Esta de acá. Me lo voy a dar todo y aprovechando, ¿no? Solo cambiando valores. ¿Por qué solo llevamos un recíproco? Recuerde que primero hay que operar por las operaciones con complejos o imaginarios. Primero tenemos que resolver una división y después aplicar la otra división. Entonces lo vamos a manejar de esta forma. ¿Quiénes son los datos? Empezamos con la parte de XC que sería menos 1.59K. Entonces esto lo cambiamos. 1.59K. Y tenemos R2, que sería el paralelo, R2 que es un K. En este caso, aquí le vamos a dejar un K. Un K. Me regalan el recíproco de 1.59K.
628.93 micro. 628.93 micro, ¿verdad? 5. Así, perfecto. Y de un K, 1 mili. un milicabal. Ok, perfecto. En este caso ya no podemos operar, ¿no? Porque tenemos J, tenemos complejo, tenemos real, ok, hasta ahí queda esa parte. ¿Qué necesitamos hacer ahora? No podemos hacer divisiones con coordenadas rectangulares. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Necesitamos pasarlo a fasor. ¿Cómo hacemos eso? Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, perfecto. Voy a traer las fórmulas, creo que están acá. Igual me voy a llevar también la de tangente, aprovechando, y la de la respuesta. Las tres sirven, una sola vez. Entonces acá pues sería la sumatoria de los catetos que tenemos puesto adyacente, obviamente, que la vamos a dejar 628, 628, perdón, 28.93 micro. Recuerde que micro es la menos 6 y 1 mili. 1 mili. ¿Me ayudan con el dato? Uno punto dieciocho mili. 1.18 mili, perfecto. Recordando que cuando estemos ocupando tangente inversa para encontrar el ángulo, al inicio o en el numerador, mejor dicho, es la parte compleja, sería 628.93 y en el, perdón, aquí falta el micro, y en el denominador sería la parte real. Tenemos, ¿me ayudan con eso también? 32.16. 32.16 grados. Ok, por cualquier cosa le vamos a dejar la J ahí para no perderla. No nos afecta nada, pero la vamos a dejar ahí. Solo para que nos recordemos que es complejo, ¿no? Entonces, ahora bien, pasamos esto, decimos 1.18 mili y tenemos 32.16. Solamente que le voy a quitar el color. Listo, porque ahora sí, esta parte todavía no sería la impedancia que nosotros andamos buscando. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerde que esto pues viene siendo esta parte. La vamos a dejar expresada así, porque solo cambiamos el tipo de coordenada, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues aplicar un nuevo recíproco. Entonces nosotros decimos, ahora sí, impedancia 1, equivalente 1, ¿eh? Equivalente 1, quiero ver, aquí le pusimos 1 también. Le vamos a agregar la E. E1, E1. Esa parte la vamos a dejar así. Quizás le voy a colocar otra letra identificativa, solo porque estamos cambiando radio vector, por ejemplo. Listo, y ángulo, ¿no? Radio vector y ángulo. Perfecto, hoy sí. Aplicamos recíproco de 1.18 mili, ¿cuánto es? Ochocientos cuarenta y siete punto cuarenta y seis. 46 ohmios, ¿verdad? Y el ángulo, que acá lo tenemos, recuerde que el recíproco de un ángulo no es nada más que cambiarle signo, entonces sería menos 32
.16 grados. Y todo eso ohmios. ¿Preguntas? No, ingeniero, por mi parte no. ¿Los demás estamos bien? Jennifer, ¿dudas? Sí, ingeniero. Perfecto, Todo. Emilio. Va, sigamos entonces. Vaya, esas dos se me hicieron una sola. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que operarla con la serie de XL. Entonces vamos a decir impedancia equivalente 2 va a ser igual a XL, porque está en serie de lo que acabo de encontrar, más, en este caso, pues sería ZE1. Sustituyendo valor, decimos equivalente 2 va a ser igual a XL, que es 31.42, 1.42 kilo, más este dato, el cual llego a la conclusión que coordenada polar con rectangular yo no puedo hacer la sumatoria, entonces tengo que sustituir esa esta coordenada en rectangular. ¿Qué debo de hacer? Encontrar otra vez de nuevo, haríamos como siempre utilizando de referencia a Pitágoras, utilizar ¿cómo se llama? Aparte de eso, el seno y el coseno para encontrar el cateto La opuesto y el siguiente regla adyacente. dice el compañero que hay que ocupar seno y coseno, la idea con trigonométrica para encontrar las componentes. Tiene toda la razón. Entonces prácticamente me dice que si nosotros tenemos un ángulo, como estamos partiendo de la intersección entre el y x, haciendo referencia siempre a x, de ahí partimos el ángulo, tendríamos el adyacente y tendríamos el ángulo opuesto, que corresponde específicamente, como lo hemos visto antes, el opuesto pues hacer referencia a coseno, identidad trigonométrica seno, y coseno pues con el adyacente. Entonces con coseno encontramos el valor real, es decir, el valor en x o el valor en y con seno encontraríamos el imaginario o el complejo o el j. Bueno, entonces igual eso lo tengo acá creo, solo para llevármelas y no nos da. Bueno, sí, aquí está. Entonces ocupamos las componentes, no le estoy digitando, la vamos a colocar aquí antes. Bueno, no, para que se vea el cambio, ¿no? Aquí la voy a dar. Con potente en I, aquí cambiamos, sería 847, 847.46, y aquí sería ángulo de menos 32,16. Lo mismo abajo. Esto, y cambiamos esto. Como el ángulo negativo, pues nos va a dar menos J, recordando que la parte real no tiene componente negativa. El primero me dio 717.43 Punto 43, ok. Y el segundo, menos 451.09. punto 0,9. Vamos confirmando los demás. Menos J, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a sustituir esta parte. Vamos a dejar ahí.
y le vamos a agregar las componentes que serían 717 sumado y le vamos a restar la parte en J. Listo. Z2, en este caso tengo que operar lo que son similares. 31.42K le voy a restar 451.09 porque son las dos componentes que están en complejo. La real no tengo con quién operarla, entonces solo le voy a copiar como está. No hay términos semejantes con ella. Obviamente la respuesta va a dar positivo porque J positivo es mucho mayor. Lo dejamos de esa forma y me da el resultado. Serían 30 puntos. 30.97 97 kilos, ¿no? kilos. Y todo eso pues viene siendo igual a ohmio. Listo. ¿Preguntas hasta acá? La vamos a dejar ahí, no la vamos a convertir en polar porque no sabemos qué operación vamos a hacer aún. La vamos a dejar ahí. Vamos a ver nuestro circuito y tenemos que nos queda en paralelo con la R1 de 500. Entonces vamos a decir, ok, vamos a seguir. Hoy sí sería la total, impedancia total va a ser igual al paralelo de R1 con lo que acabo de encontrar llamado ZE2. Como está en paralelo, pues sí, necesito que ese dato esté en polar, ya que agrega una división. Entonces lo vamos a hacer antes de pasar. Vamos a convertir esto a polar. Entonces vamos a dejar los datos y bueno, hágalo usted. Cambiar a polar. A polar. Y me regala la expresión. Solamente deme un momento que creo que... Permítame. Va. Ya encontraron, bueno, no la estaban viendo, ¿verdad? Pero si o quieren, operanlo ahorita. Vamos a pasar a polar. Recordando que tienen que utilizar Pitágoras y después tangente inversa. Lo voy a copiar también para que quede de una sola vez. Lo tenemos acá. Setecientos diecisiete 43. 30.97K.
El primero me dio 30.98K y el otro 88.67. Punto 67 grados. Uy, perdón, 67. Vale, perfecto. Solamente me voy a llevar esto. Bueno, sería esto. Sería ZE2, cambiando valores, 30.98 K y 88.67. Vaya, en la calculadora se puede trabajar la parte de coordenadas. No sé si ustedes ya lo pueden ocupar. Solamente que como es evaluado esa parte, lo podría dejar que lo utilicen para confirmar o constar que sí han hecho buen procedimiento. No se puede saltar ese paso porque sí en sí es evaluado. A menos que el enunciado le diga, puede ocupar la calculadora para convertir de rectangular a polar o de rectangular a fasor de alguna forma. Vaya, por ejemplo, vamos a hacer este de acá. Vamos a la calculadora y las calculadoras tienen en segunda función. Por acá dice la mía, pol y rec. Eso significa coordenada polar y coordenada rectangular. Había otra que es la 85, la casi 85, que creo que es el mismo botoncito que me da por aquí, si no mal recuerdo. Dice rec y pol o pol y rec, no sé. Pero por favor ubiquemos esa tecla. Por ejemplo, yo quiero pasar ahorita a polar. Entonces, como quiero pasar a polar, yo pongo shift pol. Quiero pasar a polar. Y le voy a poner las componentes. Las componentes, ¿quiénes eran? Eran estas dos. Primero la parte real, entonces tenemos 717.43. Las voy a separar por una coma. Quiero ver la coma, la tengo. Que se me perdió. ¿Cómo la coma? Aquí la tengo. Ahí está. Y necesito el otro que sería 30.97. 30.97 kilos. Le doy igual y allí me está dando 30.978. Esos son 30.98K más o menos. No me da, vamos a ver si me lo da. No, no, no me deja convertirlo, pero yo esto solamente lo divido entre 1000 y yo sé que ahí son 30.978, o sea, de aproximado 30.98 kilos y el ángulo que me está dando es de 88.67. Entonces ahí está prácticamente, ok, 30.98K y tengo 88.67, entonces sí, estamos bien. De igual forma, yo puedo pasar de polar a rectangular, por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en inversa. Quiere decir que yo quiero ir hacia las rectangulares, entonces, perdón, ¿qué? Pongo shift, rectangular, y coloco primero el radio vector o la magnitud, 30.98K, coma, ya lo ubicamos, coma, y coloco el ángulo, 88.67, cierro paréntesis, le doy igual, y ahí me está dando la componente. En este caso me dice, mira, tenés en X. Ah, perdón, no puse el kilo. Ahorita, permítame. 30.98 kilo. Hoy sí, kilo y coma 88.67. Ahora sí me dice, mira, tenés en X o en real 719 y no varía un poquito por aproximación, pero sí. Y tenemos en complejo 30.97. Aproximado, no, 30.97 kilos. Entonces ahí tenemos que pues sí va habiendo error de aproximación, pero sí son valores que podemos tomar. Entonces, lo podemos ir comprobando de esta forma. Repito, quizás la podamos usar para ejercicios como allá en Kirchhoff, ¿no? Que son un poquito más complejos, estar encontrando incógnitas, pero en ley de Ohm y impedancia total no podemos usar este paso porque nos acorta demasiado el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Hay consultas? ¿Estamos bien? ¿Preguntas?
No, Inge, por mi parte todo bien. Vaya, entonces vamos a trabajar esta parte. Nos llevamos de nuevo la fórmula, que sería esta. Vamos a llevar al final todo esto, porque lo vamos a hacer de una sola vez, recordando que esto pues es bastante repetitivo, prácticamente de ir haciendo lo mismo. Entonces aquí ya sería impedancia total. ¿Qué valores están involucrados? R1 era de 500, y R2 pues lo tenemos acá. Me llevo todo eso. Listo. ¿Qué ángulo tiene 500? Como es real, equivale a 0 grados. Entonces yo podría expresar de la misma forma la resistencia como 500 ángulo de 0. Mire, si solo fuera J, a J equivale a 90 grados. Y si fuera menos J, a menos 90 grados. Entonces yo puedo sustituirlo tranquilamente. La conversión es directa. ¿Sí? No hay problema. Porque si usted lo quiere hacer de esa forma, ok, 500 ángulo de 0, y usted coloca seno, 500 seno de 0, eso 0, o sea, no tiene componentes en J. Entonces le va a aparecer solo, ok, usted coloca 500 coseno de 0 grados, le va a dar 500, ok, de esa misma forma. Entonces nosotros podemos decir, ok, cuando tengo J directamente yo lo puedo hacer el cambio por 90 grados, cuando tengo menos J directo por menos 90, y cuando tengo números reales es directamente pasarlo a Fasor a 0 grados. Ahí lo puedo hacer fácil para no estar haciendo la calculadora porque ya lo comprobamos. Bueno, tenemos acá, lo vamos a sustituir, sería impedancia total, vamos a hacer el cambio. Recíproco de 500, 2 mili. 2000, perfecto. Perdón, minúscula. Y recíproco de, ahorita vamos a quitar de 30,98 kilos. 32.28, perdón, 32.27 micro. Micro, permítame, micro ahí. Vaya, y vamos a colocar el ángulo. Recíproco de 88,67. ¿Qué pasa cuando estoy? 11.27 mili. No, no, no. Recuerde que el recíproco de un ángulo es el mismo ángulo con signo contrario, Así. menos 88,67 grados. Pendiente con eso. Vale. ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Qué debo de hacer ahora? Pensemos. ¿Puedo sumar una rectangular con una polar? No, ingeniero, tendríamos que pasarlo de polar a rectangular. Claro, correcto. Entonces empezamos de nuevo y vamos con esto de acá. Y decimos, ok, 32, esto lo vamos a cambiar, 32,27 micro, mismo, ángulo de menos 88,67.
¿Cuánto les da? En la primera me da 749.01 nanos. 0.01 nano. Y en la segunda, menos 32.26. Punto O menos 26. otra 32.26. Micro. ¿Micro o no? No, no, solo así. No, le tiene que dar micro. 32.27 micro seno Sí, de sí, sí, menos sí, sí, 32. sí, se me olvidó Ah, el micro. vaya, vaya. Entonces ahora tenemos que pasar esto. Bueno, me voy a llevar solo esta parte. Vamos a sumar la componente real y le vamos a restar la componente imaginaria. Ahora bien, ¿quiénes puedo operar? El 2 mili más el nano, sí lo puedo operar porque las dos son en parte real. Entonces, hagamos esa operación. 2 mili más 49.01 nano. Al final no va a ser mucha diferencia. Me da 2.00074. Aproximamos el 2 mili, ¿vale? 2 mili menos J, pues, porque no se puede, no tiene con quién operarse, 32.26 micro. Ahora sí, esto lo podemos, pues, pasar a coordenada polar. Cambiamos el 2 acá, aquí vamos a dejar el 32.26 micro y me tiene un resultado. Dos mili igual. Y el ángulo, aquí sería 32.26, solo que negativo, menos 32.26, que le vamos a poner el menos, y aquí 2 mili. Me dio menos 0.92. Menos 0.92. Voy a confirmar porque al menos me tendría que quedar positivo, veamos.
No, no, así está bien. Ah, pues sí. Vamos a cambiar acá. Dígame. Menos 0.32. 92. Cambiamos acá 2 mili. Lo que pasa es que tenemos que la coordenada real es muy grande a diferencia de la compleja o de la imaginaria, por lo cual me va dando casi 0 grados. Entonces sí, está bien. Está casi todo en el eje, en el eje real. Aquí vamos a poner menos 0.92. Tenemos esto, entonces ahora pues este sería ZT, ZT, recíproco de 2 mili, 500. 500, ángulo de recíproco sería 0.92. 0.92, ahí estaría la impedancia total del circuito. ¿Consultas? No, Inge, todo claro por mi parte. ¿De acuerdo los demás? ¿Estamos bien? Vale, pero no ha terminado el ejercicio porque solo hemos encontrado impedancia total, nos falta la corriente total. Para eso nos vamos a llevar, en este caso, la parte de la fuente. Cuando no me aparezca desfase de la fuente, no me aparezca un grado ya definido, tipo este que solo me dice, mira, son 20 voltios, pero no me define a qué ángulo viene, ni una función para poder determinar el ángulo de desfase o fase de este voltaje. Lo vamos a tomar como que fuera 0 grados, ¿ok? Si yo no le coloco en el ejercicio, por ejemplo, acá le he puesto fuente, 20 ángulo, permítame, el ángulo aquí. Ángulo de 90 grados, por ejemplo. Si yo no le coloco eso, usted asume que es 0 grados. Otro caso hubiera sido que yo le hubiera dado una función, por ejemplo, 20 seno de 2t más 120 grados. Entonces usted sabe que el último de esos 120 grados son los que vamos a ocupar. Entonces lo demás de la función no me interesa, solo tomo la magnitud y los grados. 20, ángulo de 120 grados. Y si hubiera sido coseno, ok, ángulo de menos 120 grados. Así de fácil. Pero siempre se lo voy a estar dando o de esta forma con magnitud y frecuencia, porque la frecuencia pues es necesaria, y aparte le voy a estar poniendo el fasor de la fuente de esta forma. Así que no se preocupe por eso, no la vamos a entregar de forma función con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el punto? Sí, Inge. Entonces, en este caso, pues nosotros ya dijimos, ah, no, mira, aquí son 0 grados porque no me lo había definido en ningún punto. Entonces, este es mi fasor de voltaje. Vamos a llevar. Entonces me pide corriente total. Ah, ok, perfecto. Yo digo, mire, para encontrar corriente, y esto ya lo vamos a llevar en minúscula. Corriente va a ser igual a qué, según ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia, pero como estamos en AC, sería voltaje sobre impedancia. Ahora bien, corriente entonces va a ser igual a qué voltaje. Pues ya tengo el fasor. Serían 20 ángulo 0 grados. Y eso lo voy a dividir según la fórmula al fasor de impedancia, que ya lo tengo acá. Listo. Vaya, ¿qué tengo que hacer? Fácil.
Lo vamos a hacer acá y acá. Lo voy a dejar aquí copiado. Cuando tengamos división, se dividen, valga la redundancia, si lo voy a poner, se dividen las magnitudes y los ángulos se restan. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es, teniendo eso, decimos y va a ser igual 20 sobre 500, ¿cuánto es? 40 mili. 40 mili, perfecto, 40 mili, perdón, ángulo de 0 menos 0,92, entonces quiere decir menos 0,92 grados. Eso lo voy a dejar expresado quizás así. Y va a ser igual 20 sobre 500 y 0 grados menos 0,92 grados. Para que les quede ahí la idea, ¿no? Entonces eso me da que ahí está fluyendo en todo el circuito, la fuente me está inyectando una corriente de 40 miliamperios con un ángulo de 0,92 grados. Aquí le vamos a poner amperios. Listo. Y esa sería la respuesta. Entonces prácticamente la ley de Ohm es muy fácil, ya que lo complicado o lo largo o lo tedioso sería la parte de encontrar impedancia total. Entre más resistencias, capacitores y inductores tengan, más complejo va a ser esta parte porque es muy repetitiva. Y ya pues en ley de Ohm, como solo son divisiones o multiplicaciones, si usted se pone a pensar, si en la división se resta, ¿qué va a hacer los ángulos en la multiplicación? ¿Qué van a hacer los ángulos? Se suma. Se suman así de fácil. Entonces, si usted hubiera tenido, por ejemplo, quiero voltaje y eso es corriente por resistencia, ya tengo corriente, tengo resistencia, ok, solo hubiéramos multiplicado 20 por 500, por ejemplo, ¿no? Y 0 más 0,92, entonces, ok, ahí eso hubiera sido el fasor resultante o la coordenada polar resultante. Así de fácil. ¿Consultas? No, hijo, por el momento no. Ok, por ejemplo, encontremos, vamos, el ejercicio es este. En este caso, si usted analiza un poquito, como las demás resistencias son bastante altas, quiere decir que lo más alto fue este punto de acá, porque estamos hablando de 31 kilos, estamos hablando de 1,59 más 1 kilo, entonces esto fue bastante alto, por lo cual toda la corriente, si usted se pone a pensar, vendría de acá directo hacia acá. Aquí sería una pequeña parte porque hay una máxima posición de corriente. Entonces, si nosotros nos pidieran, por ejemplo, la corriente en R1, nos va a salir muy parecido a lo que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque al final predominó este paralelo porque la otra acá, la otra relación fue muy alta, entonces nos quedó la de 500. Lo mismo pasaba con la resistencia, por ejemplo, si hubiéramos tenido solo resistencias de 50 acá aquí y aquí 500, nos hubiera dado un valor menor y cercano a la menor. Esto quiere decir como 480, 470 ohmios más o menos. Entonces es muy parecido,
prácticamente toda la corriente hubiera fluido por acá, de esta forma. Lo demás hubiera sido muy mínimo. Lo mismo pasa en este ejercicio. Si nosotros sacáramos la corriente que fluye en R1, nos va a decir, ah, ok, son 20 sobre 500 y encontremos el ángulo, que serían 0 grados. Ah, el resultado va a ser muy similar, va a ser casi esto, 40 mili, que son los mismos valores, solo que ángulo 0, porque sería 0 menos 0, eso es 0 grados. Entonces, ahí podríamos encontrar la corriente en R1. Ya para la corriente a continuación, por ejemplo, encontrar la corriente que está fluyendo en C1 o en XO, tendríamos que sacar primero, el voltaje aquí está fácil, son los mismos 20 voltios. Está en este punto porque lo estamos midiendo de acá y de acá, ok, es la misma fuente. Pero tengo que encontrar el divisor de voltaje, este punto, saber qué voltaje hay acá, qué voltaje hay acá, en el caso de que me pidan en L1 o en C1, y ya hacer pues ley de Ohm. Entonces ahí viene siendo muy similar o lo mismo prácticamente en análisis de corriente directa, solamente que agregándole la parte de operaciones con polares. No nos vamos a meter en esa parte de encuéntreme el voltaje y una resistencia perdida acá. Creo que para el concepto que vamos a manejar no es tan necesario, solamente nos va a interesar, o en mi caso me va a interesar, que usted maneje bien la parte del equivalente de esta forma porque ya la ley de Ohm le voy a pedir, ya sea corte total, le puedo pedir la corriente que pase en una determinada resistencia, pero va a ser prácticamente la misma corriente total. No voy a colocar que aquí, como hacíamos allá en corte directa, no. Encuéntreme voltaje de R2, por ejemplo. Entonces, nos va a complicar un poquito. Conceptualmente yo sé que lo manejamos, pero para no hacer tan grandes los cálculos, porque aquí tenemos que empezar otra vez a determinar primero el voltaje de acá, me tengo que ir al equivalente 1, divisor de tensión, ok, encuentro ese voltaje, después tengo que hacer otra vez la operación. Pues ese tipo de operaciones es muy sencillo. En realidad es esto. Y lo vamos a mantener siempre en coordenadas polares. Por eso, pues, se dice que en electricidad sale mucho más conveniente en análisis de circuito mantenernos solo en fasores o en coordenadas polares porque ya sea en Kirchhoff o en ley de Ohm, las operaciones dominantes son divisiones y multiplicaciones, al menos en corrientes y voltajes, ¿no? Para poder determinar ahí una de las dos. ¿Consultas? ¿Estamos bien? Sí, Inge. Vaya, ¿qué hubiera pasado? Aquí lo vamos a colocar. ¿Qué hubiera pasado si ejercicio 2, si la fuente fuera 20, 20 ángulo de -90, que estaría en fase 90 grados? Entonces usted tranquilamente dice, ok, perfecto, me llevo lo mismo, menos la impedancia es la misma, la impedancia es la misma y digo, ok, ¿qué hubiera cambiado? Solo el ángulo de desfase, en este caso serían -90 y sencillo, 20 entre 500 ya nosotros sabemos que nos va a dar 40 mili, 40 mili, ángulo de -90 menos 0,92 pues sería menos 90,92 grados. Y ahí estaría la respuesta.
Finge. ¿no? Y. Ah, sí, ¿verdad? No, 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 nada, nada, solo me equivoqué. Como en división de resta, nos quedaría menos 90 menos 0,92. Sí, sí, sí. Vaya, hagamos una operación, por ejemplo, encontrar ejercicio trepa. Encontrar voltaje si la corriente es igual a 5 mili, ángulo de 45 grados y la resistencia es de 800 ohmios. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Por qué resistencia? Y no me dice de impedancia, porque en este caso pues son el elemento que nosotros conocemos. Entonces, 800 ohmios, ok. Lo vamos a expresar así. Voltaje va a ser igual, ahí me lo está cambiando en mayúscula, pero usted sabe que es minúscula. Decimos esto, 5000 y 45 grados, ok, me lo llevo ya en fasor. Lo voy a multiplicar. Pongamos en fasor esa resistencia. Nosotros sabemos, ok, resistencia es la parte real, yo sé que se maneja en el eje real, por lo cual eso es I, es decir, 0 grados. Entonces digo, ok, son 800, ángulo de 0 grados. Entonces el voltaje va a ser igual. Espérame, se me vino este de acá. Listo. 5 mili por 800, ¿cuánto es? 4. 4. Ángulo De 45. de 45, porque tengo que sumar 45 más 0, pues sigue siendo 45 grados. ¿Y todo eso qué es? Voltios. Listo. Vamos otro. Vale, dice, encontrar el voltaje del capacitor de 10 microfaradios y la corriente es igual a la anterior, ¿no? 5 mili, 45 grados, pero estamos a una frecuencia de 50 Hz. Como está dando el valor del capacitor, lo primero que tengo que hacer es convertirlo, o mejor dicho, determinar cuánto es la reactancia inductiva, que la tengo acá. O sea, aquí cambiamos, vamos a decir, mire, son 50 Hz, perdón, 50 Hz y son 10 micro. ¿Me ayuda con eso? 2pi por 50 por 10 micro. 318.31. 318,31 ohmios. ¿Ohmios o kilo? Ohmios. Ok, perfecto. Listo, entonces, mire, tengo que pasar esto a fasor.
No hay ningún problema, decimos XC va a ser igual al valor, a la magnitud 318.31 ángulo de menos J, en este caso menos J es menos 90. Si usted no lo quiere hacer así, lo puede trabajar con componentes. Empezamos, 318.31 coseno de menos 90 me va a dar 0, no hay componente real. Y 318.31 seno de menos 90 me va a dar esa misma cantidad, o sea, no hay ningún problema. 90 grados. Vale. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues lo mismo, ¿no? Voltaje lo tenemos acá. Vamos a llevar todo. Vamos a hacer 5.000 y 45 grados por 800. Aquí son 318.31 ángulo de menos 90. Menos 90. 5.000 por 318.31, ¿cuánto es? Uno punto 59 mega. ¿Hola? 1.59 mega me dio. No, no, 5.000. Oh, perdón. Bueno, Es 1.59 entonces. correcto. 45 más menos 90 serían 45 grados. Y ahí estaría la respuesta. No sería negativo. No, porque es... Ah, sí, perdón. 45 menos 90, ¿no? Ajá. Correcto, correcto. Menos 45 grados. Perfecto. ¿Consultas? Por mi parte no, ingeniero, todo claro. ¿Sencillo? Sí, así como usted lo ha mostrado, está bastante claro y todo se desarrolla bien. Gracias, ingeniero. Bueno, prácticamente entonces la misión de nosotros, ¿cuál es? Esta. Hacer el equivalente. Lo que estuvimos viendo la clase pasada, por eso hicimos varios ejercicios más el de ahora, que sí es un poquito más complejo. Pero si usted se fija es lo mismo. Prácticamente, ok, si están en paralelo, tengo que convertirlas, ir jugando entre polar y rectangular para ir, si se están sumando, rectangular, si se están dividiendo o recíproco, pues polar. Y ir jugando con eso, de polar a rectangular o de rectangular a polar y viceversa. Prácticamente eso es todo. No perder como el hilo de lo que voy haciendo para no confundirme. Y es muy repetitivo el proceso, pero es lo mismo, ¿no? Si usted se fija, yo voy copiando procedimientos porque solo es de ir cambiando valores, entonces solo es de comprender. Y en este caso sí aplicaría memorizar los pasos para estar convirtiendo en ambas coordenadas. Solamente me faltaba alguien de asistencia que se acaba de conectar. ¿Me confirma quién no, a quién no le pasa asistencia, por favor? Roberto, ¿está? No. Bueno, vi que se conectó, pero no. Vale, ¿estamos claros? No sé si quieren hacer otro. Para mí es bastante, o sea, ya es bastante como repetitivo esta parte. Pero si ustedes quieren hacer otro, le damos. Si no, se quedan trabajando ya en el laboratorio y les voy a subir en un ratito la parte de las exposiciones. Les voy a poner el tema y el nombre a quien le corresponde. Y abajo de eso les voy a explicar los puntos que tiene que tener, en este caso, la presentación.
que va a ser prácticamente un poquito una lámina de historia o antecedentes, ¿qué quiere decir esto? De cuándo fue descubierto, en base a qué lo descubrieron o de qué material está hecho. Listo. Segundo, descripción del elemento. Ya un poquito más conciso, que se vea un dibujo esquemático de las partes principales de este. Listo. Tercero, cómo funciona, qué hace. Eso necesitamos saber. Y cuatro, pues sería un pequeño ejemplo sencillo de dónde es utilizado, alguna aplicación y cuáles son los criterios que se toman en cuenta para utilizar esos elementos. Esos 4 puntos se los puedes anotado. Con tal que cumpla esos 4 puntos, usted se puede tardar de 10 a 15 minutos explicando, no hay ningún problema. Cualquier pregunta yo o que se urja, nosotros solo vamos a hacer. Y con eso estaría ganando pues el otro porcentaje de laboratorio. A esperar la última presentación, que como les dije va a ser un ejercicio individual de este tipo. Yo se lo voy a dar así y usted va a ir paso a paso encontrando todo esto. Hasta entregarnos pues la respuesta. ¿Estamos bien? Sí, Inge, por mi parte todo bien. Vale, entonces nos quedamos trabajando en el laboratorio. Ustedes deciden, perdón. Por mi parte estaría mejor empezar con lo del laboratorio, ingeniero. Va, perfecto. Recordando, ¿no? Se lo voy a volver a presentar. Por favor, me lo sube en PDF. No olvide colocar su nombre, muy importante. Solo es de ir llenando la tablita, ¿no? Ok, aquí está fácil, voltar la fuente 1, por ejemplo 25. La corriente usted la va a determinar. Viene a medir voltaje en R1. Coloca una punta aquí, la otra acá y me pone el valor. Ok, hoy voy con la corriente, desconecto este cablecito y con el tester al positivo de la fuente y acá. Recuerde que van a tener dos fuentes diferentes, significa que tiene que sacar dos generadorcitos. De esa fuente que nosotros colocamos, tiene que sacar dos esta vez para poderlas manipular de esa forma. Y prácticamente eso es todo, llenando los vueltos. Si tiene dudas, pues lo puede resolver también de forma teórica y me pone un cuadrito aquí, si quiere, eso es opcional, de que también lo resolvió de esa forma. Pues recuerde que al final, pues, andamos viendo de dónde tomemos puntos extra, ¿no? Vale, entonces, eso es todo. Cualquier duda me puede escribir tranquilamente. Nos veríamos el próximo sábado. No vaya a olvidar revisar el aula virtual más tarde para que se haga la idea su tema de exponer. Como les repito, solo vamos a hablar de algunos elementos. Entonces, va a ser muy sencilla la investigación, muy cortita la exposición. Igual forma vamos a trabajar con las leyes de Kirchhoff la próxima semana. Entonces, empezamos con los ejercicios, resolvemos unos dos, ya que es muy parecido a esto, o sea, prácticamente es calcado el tipo de operación y de ahí nos pasaríamos directamente a las exposiciones. Solamente vamos a tener ese día porque ya después del sábado, al sábado, perdón, 26, ya tendríamos la otra actividad, por lo cual no puedo dejar que estén exponiendo dos veces, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo resolvamos o completemos, mejor dicho, perdón, el próximo sábado con eso. Así que trate de no faltar, por favor. Sin nada más que agregar, pues eso sería todo. Se quedan trabajando. Repito, cualquier cosa me pueden escribir tranquilamente.